El día en que usted se bautizó, el día en que usted fue sumergido en las aguas del bautismo, ¿con qué fin lo hizo? ¿Con qué propósito? ¿Con qué idea, hermanos? Usted obedeció el Evangelio del Señor. ¿Cuál era? ¿Cuál era su anhelo? ¿Cuál era tu deseo realmente? ¿Qué querías lograr con ello? ¿Qué quieres obtener hoy en día con tu conversión? ¿Qué vino a representar, en pocas palabras, qué vino a representar el bautismo en tu vida? Déjeme decirle que algunos hermanos, de hecho he sido testigo de ellos, algunos me han dicho que lo han hecho motivado, inspirado o alentado por que otros lo hicieron, como ves en las reuniones juveniles, que primero de repente pasa uno y luego pasa otro y se hace un sinfín o muchos bautizos, pero después se les pregunta, bueno, ¿y qué te motivó a hacerlo? Pues que me emocionó ver a mi mejor amigo, a mi mejor amiga bautizarse. O sea, no por las razones correctas, no con las intenciones correctas. Por eso a veces se hace impulsado por una serie de sentimientos o de emociones, o simple y sencillamente a veces por aliviar mi conciencia. Traía un pecado en mi vida que me atormentaba a diario y lo que quise hacer fue eliminar esa culpa, ¿no? Aunque hay obviamente que esto, ciertamente el bautismo nos limpia, nos lava de todo pecado, pero es hasta ahí en donde tenemos que llegar, en realidad. O simplemente, hermanos, vino a ser el medio para a veces alcanzar propósitos personales. Como esto pasó también hace tiempo con una hermana que cuando estudiamos nosotros acerca del Evangelio y todo lo concerniente al Evangelio, esta hermana dijo, he llegado a la conclusión que mi bautismo no es bíblico, porque cuando yo me bauticé porque mis suegros me decían, tú no puedes ser novia de mi hijo si no eres cristiana, mucho menos casarte con él. Y dijo, no, pues si ese es el problema, pues entonces me bautizo. Cuidado, hermanos, cuidado con lo que enseñamos, porque a veces estamos impulsando a otros a obedecer mandamientos que no son de Dios, ¿okay? Y las bases correctas no están bien fundamentadas o implementadas. Y es por eso que a veces, si quieren obtener beneficios personales, en realidad, mi hermano, mi hermana, realmente nuestras razones están fundamentadas, basadas en la fe del Hijo de Dios. Pablo decía en Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y como consecuencia de ello, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hace un rato le platicaba al hermano Cristóbal de un himno que cantamos, el 213, ¿no? ¿Cómo va la melodía?
O si en el coro lo cantamos, normalmente dice, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero, no dice, o si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo. Esa última parte decimos, o si yo quiero. Omitimos eso, callamos eso. O si yo quiero. Porque no queremos morir en el Señor. Nos cuesta trabajo, hermanos, morir a la carne, morir a las emociones, morir a los pensamientos. O si yo quiero morir con Cristo. Es porque lo deseamos realmente, hermanos. Pablo dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también ¿con qué? Con el entendimiento. Por eso la pregunta, cuando usted y yo nos bautizamos, ¿por qué razón lo hicimos? ¿Con qué propósito lo hicimos? Cuando el apóstol Pablo, hermanos, él fue bautizado, lo hizo convencido totalmente, persuadido de que su vida propia, su vida personal, simple y sencillamente, se había acabado. No más Pablo. O por algo hubo ese cambio de nombre, Saulo, que es una abreviación de Saúl, escogido, elegido, para ser ahora Pablo, que en latín significa, o en griego, pequeño. Ya no vivo yo. A partir de este momento, quien vive en mí, decía Pablo, ahora es el Señor. Que su vida le pertenecía por completo a Cristo. Su vida dependía por completo en la fe del Hijo de Dios. Y sobre todo esto lo sentía Pablo, todo esto lo anhelaba Pablo, lo deseaba Pablo, hermanos, porque fue convencido por el amor del Señor, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchas veces en algunas congregaciones hay más convencidos que convertidos. ¿En qué lado se encuentra usted? ¿En el lado de los convencidos o en el lado de los convertidos realmente? Porque muchos a veces solamente somos convencidos, persuadidos, pero no convertidos al Señor. La conversión, hermanos, implica el hecho de volvernos a Dios en obediencia. Es por eso que el apóstol Pedro lo decía: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, es decir, tiempo de paz. Hechos 3, versículo 19. Pablo estaba totalmente convencido y persuadido y se convirtió al amor de nuestro Dios. ¿Por qué cree que cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, miraba que una multitud le seguía, allá en Marcos capítulo 8, versículo 33 o 34? Y el Señor, al ver que una multitud le seguía, se detiene, se voltea y los mira y le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La abnegación, hermanos, es lo que a veces cuesta mucho trabajo. Como aquel rico que llegó corriendo a los pies del Señor: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Conoce los mandamientos. Y él, presuncioso, dijo: todos los he guardado desde mi juventud. Bueno, si quieres perfeccionar tus obras, complementar tus obras, anda, vende lo que tienes, repártelo entre los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Nada. Venía convencido que ese maestro podía darle la vida, mas sin embargo no quiso hacer lo que el Señor le dijo. Muchos quieren seguir al Señor, pero pocos son los que realmente le obedecen.
¿En qué grupo estamos usted y yo? ¿En qué grupo nos puede ver nuestro Dios, hermanos? Si usted y yo fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados, fue porque lo hicimos convencidos, persuadidos completamente por el amor de Dios, el cual se entregó a sí mismo, dice, por amor a vosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tal vez a lo mejor en el momento en que obedecimos no pudimos prever la inmensidad del amor de nuestro Dios, o su efecto mismo, o lo demandante que es esto. Lo demandante que es esto. Si nosotros lo hicimos también convencidos por el amor de nuestro Dios, hermanos, ¿por qué queremos seguir conformándonos a este mundo? Ese es el punto. ¿Por qué seguir la corriente de este mundo? ¿Por qué queremos seguir practicando el pecado? Decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 2, no os conforméis a este siglo. El conformarse es el adaptar de nuevo la forma de vida de este mundo, sino renovado vuestro entendimiento para que sepáis, para que comprobáis cuán agradable y perfecta es la voluntad de nuestro Dios. Pero ¿por qué quieren seguir conformándose a este mundo? ¿Es que acaso no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Gálatas capítulo 4 versículo 4. No sean adúlteros, dice el Señor. ¿Por qué nos rehusamos, hermanos? ¿O por qué queremos seguir conforme a la carne? Pedro también le decía a la iglesia de Cristo que se encontraba en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en aquellas regiones, hermanos, basta ya, dice, de seguir conforme a los deseos de la carne. No más. ¿Por qué nos rehusamos a vivir conforme a la fe del Hijo de Dios, hermanos? ¿Por qué? Es la pregunta. Tal parece, hermanos, que aún el amor de Dios no nos ha convencido plenamente. Si en realidad a usted y a mí el amor de Dios nos convence, nos persuade, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hizo Pablo? Él supo muy bien desde el momento en que él se bautizó: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Pablo lo entendió muy bien. Pablo entendió el concepto, la idea de todo lo que conlleva la obediencia al evangelio mismo. Y nosotros lo hemos entendido, hermanos. ¿Lo tenemos claro en mente? Si nosotros nos bautizamos convencidos por el amor de nuestro Dios, entonces, ¿qué es lo que espera Dios de usted y de mí? Que estemos convencidos a renunciar precisamente al pecado. Precisamente al pecado. Gálatas 2, versículo 20. Nuevamente, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo, dice. Y ahora, dice Pablo, y ahora, es ya en este momento, y ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Si el Señor murió en la cruz, hermanos, si fue crucificado, es para acabar por completo con el poder, acabar por completo con el imperio de la muerte, que era el diablo mismo. Para acabar con él, para acabar con el pecado mismo, para que una vez que uno se convierte al Señor, hermanos, no reine más el pecado en nuestra vida, como lo dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6.
Pero esta frase, ya no vivo yo, implica que la voluntad y el deseo de uno mismo caducó, se acabó. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La negación a uno mismo. ¿Sabe? Cuando yo a veces era parte del mundo, a veces miraba, ¿cómo le podría decir? La cerveza así, sudando de frío, ¿verdad? Y se antojaba. Yo la había probado, de mi niñez la había probado, la había disgustado. Es sabrosa, sí. Okay. Pero después hizo estragos en mi vida que me di cuenta de que no era nada bueno. Pero el Satanás es muy astuto, te pone las cosas tan atractivas y a la vez tan seductivas, ¿verdad? Una persona con poca ropa, la playa, el mar azul turquesa, bien bonito, ¿verdad? Todo un paraíso te lo pone. ¿Por qué no te pone la realidad de lo que está detrás de todo eso? Un hospital con enfermos de cirrosis, matrimonios disueltos, destruidos por el pecado. ¿Qué es lo que nos lleva a la tragedia, a la desdicha? ¿Qué es lo que nos lleva a la destrucción? Uno mismo, nuestro propio deseo. Entendiendo que mi voluntad no reina más en mi corazón ni en mi vida. Esto no quiere decir que ya no tendré más voluntad que reine en mi vida. Voy a tener otra voluntad. La voluntad va a ser de mi Dios. Va a ser la voluntad de nuestro Dios quien gobierne en mi vida, quien dirija mis pasos. Acordémonos quién era antes el apóstol Pablo, hermanos. Era un enemigo del Señor. Una vez que el apóstol Pablo decidiera bautizarse, supo que su voluntad terminaría. Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18. Mire, vaya conmigo por favor. Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18. Dice la escritura así. Entonces Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. En ese momento fue bautizado el apóstol Pablo. Su propia voluntad lo había hecho obrar en contra del Hijo de Dios. Su propia voluntad lo había convertido en un homicida. Sí, Pablo fue un homicida. Porque como dicen por ahí, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Fue cómplice del crimen de Esteban. Cuando él dijo: yo consentía, yo estaba de acuerdo, yo aprobaba la muerte de ese hombre. Es más, hasta le agarré las ropas a uno para que con 2 manos le diera de peñascazos. Fue un homicida. Su propia voluntad lo había convertido en un esclavo de su propio pecado. De hecho, allá en Efesios capítulo 2, versículo 1, él dice: entre los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Anduvimos, dice Pablo. Pero esa palabra anduvimos implica, mi hermanita, en un tiempo ¿qué? Pasado. En un tiempo pasado. Como lo dice a los de Corintio también. No erréis. ¿No sabéis que los injustos no heredarán la vida eterna? Y estos, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los ávaros, ni los homosexuales, ni los que se echan con varones, etcétera, 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 heredarán el reino de Dios. Y esto dice: erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados. Estos erais. Mire de qué estaba compuesta la iglesia de Cristo en Corintio. ¿Qué tipo de gente? Pero fueron gente, hermanos, que abandonaron su vida. Fueron gente que abandonaron su pecado, así como lo hizo Pablo, y así como lo debemos hacer
usted y yo. Si nosotros nos bautizamos, ¿no lo hicimos, hermanos, renunciando a nuestra vida? Preguntémonos, ¿no lo hicimos renunciando a esta vida? Y una vez, hermanos, que comprendí esto, que entendí el concepto de mi conversión, cuando a veces mi familia o a veces mis amigos me invitaban a participar en algo, me invitaban a ir a algo, yo simplemente decía: acuérdate, Miguelito, tú ya estás muerto. Tú ya estás muerto. Tú ya no eres para andar en esos trotes. Tú ya no eres para andar en esos negocios. Tú ya no eres para andar ingiriendo ese tipo de cosas. ¿Qué dice a Pablo? Poca levadura leuda la masa, nos corrompe, nos destruye. Tengamos mucho cuidado, porque acordémonos lo que dice el Señor, cuando dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Él se asegura de que nosotros hagamos lo que hemos decidido hacer por Él, hermanos. Por eso la abnegación implica lo que es no solamente renunciación, sino que también, hermanos, el hecho del deseo de que Cristo viviera en uno mismo. Cuando decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que a partir de este momento, ¿quién es el que vive en mí? Es Cristo mismo. Cristo mismo. ¿Acaso cuando nos bautizamos, hermanos, no lo hicimos llamándole a nuestra vida? ¿No le llamamos al Señor? ¿No invocamos su nombre? Muchos han clamado su nombre, hermanos, pero no le han recibido, como lo estábamos comentando hace un momento. Y no porque no quieran hacerlo, sino más bien porque no han obedecido fielmente al Señor. Pero usted y yo lo hicimos fielmente. De hecho, hasta se nos dio esa cita de Marcos capítulo 8, versículo 34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Tome su cruz. ¿Sabe que desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, hermanos, Él nunca tuvo nada propio? Nada. ¿En dónde nació? En un mesón. ¿Fue acomodado en un qué? En un pesebre. ¿Era de Él? No. ¿Qué? Nada tenía de Él. Cuando quiso predicar, pidió algo prestado, una embarcación. Cuando quiso entrar a Jerusalén, pidió un burro. Todo era prestado, excepto una cosa era de Él. ¿Sabe qué era lo que le pertenecía a Él, mis hermanos? La cruz, mi hermanita. Nadie podía tomar esa cruz, solo Él. Porque solo Él podía llegar a la cruz siendo puro, limpio y santo. Mas si Él tomó su propia cruz, ¿para qué cree que el Señor iba cargando esa cruz, hermanos? ¿Para qué? Para ser crucificado en ella. Y cuando el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz. ¿Qué implica eso? Estar dispuesto a morir por mí. Como aquel que llegó corriendo al Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Mira, las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde a recostar la cabeza. ¿Qué implicó todo eso? Si estás dispuesto a seguirme, tienes que estar dispuesto a padecer, a sufrir lo mismo que yo sufro. Si el Señor murió en la cruz, fue para acabar con el pecado. Si usted y yo obedecimos el Evangelio, fue para acabar con el pecado, para darle muerte a nuestro propio pecado. Cuando el apóstol Pablo se bautizó, hermanos, también lo hizo invocando al Señor, llamándole, pero con la convicción, con la certeza de obedecerle.
y sobre todo de vivir conforme a la palabra del Señor. Porque mire, en Hechos, en el capítulo 22, y qué hermosas palabras, hermanos, el Señor le mandó. Fíjense lo que dice en Hechos capítulo 22, versículo 12. Versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: mire hermanos, el mensaje: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Qué hermoso, conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava sus pecados, invocando su nombre. Y ahí en Hechos capítulo 9 vemos que lo hizo. Pero mire hermano lo que se le estaba diciendo. Te ha escogido el Señor. ¿Para qué? Para que conozcas su voluntad y veas al justo. Lo veas. Por el momento Pablo solamente lo iba a oír. No temas en nada, Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. No te va a pasar nada. Pablo oía la voz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo oía la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus y doctrinas de demonios. Le hablaban solamente, pero nunca vio al justo en su vida. ¿Cuándo iba a ser eso? El día que el Señor venga. El día que el Señor venga, no solamente Pablo lo va a ver, usted y yo también, porque para eso Cristo murió en la cruz, para santificarnos, para purificarnos. Y cuando Él venga, hermanos, Él desea encontrarse con una iglesia gloriosa, santificada en su sangre, para podernos reunirnos con Él en el día que el Señor venga y veamos al justo, sin salir avergonzados, sin salir humillados, sin salir huyendo a consecuencia de mi pecado ante su presencia. Veas al justo. Acuérdese, mi hermanita, mi hermano, que cuando Satanás venga, como dicen por ahí, cuando Satanás le susurre al oído su pasado, usted recuérdele a quién, su presente. ¿Cuál es el presente del diablo? El infierno. Cuando a alguien le invite a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de nuestro Dios, acuérdese de esto: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque lo que deseo más en la vida es algún día ver al Santo de Israel, al Hijo de Dios, porque para eso el Señor me ha llamado. Y es por eso, hermanos, que debemos de conservarnos dentro del propósito de nuestro Dios. Si nosotros fuimos crucificados en el bautismo, fue con el deseo de que Dios viniera a nuestra vida y hiciera de nuestro lugar un templo, porque nos ha dado a saber su voluntad y nos ha prometido que algún día veremos a su Hijo amado cara a cara. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan capítulo 3, hermanos? Vaya conmigo en Primera de Juan capítulo 3, cuando dice, mirad, Primera de Juan capítulo 3 versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué, hermanos? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué es lo que hace? Se purifica a sí mismo. Déjeme decirle una cosa, mi hermano, mi hermana. La palabra de Dios, hermanos,
Es para todos en general. No es para nadie en especial. Esto no quiere decir que dentro de nosotros no hay nadie en especial. Todos somos especiales. Porque todos tenemos la sangre de Cristo en nuestro ser. Amén. No piense en aquel hermano o en aquella hermana. Piense en usted, en uno mismo. Acuérdese que la palabra de Dios, hermanos, es como un espejo. Cuando usted agarra la Biblia, ¿quién se va a ver ahí? Cuando usted se para enfrente de un espejo, ¿qué visión va a ver ahí? ¿Qué reflejar? ¿Qué va a reflejar? Su imagen, su cuerpo. Por eso, cuando estudiamos y meditamos la palabra de Dios, hermanos, de hecho, al primero que se exhorta y bien y bonito es a uno mismo. Es a uno mismo. Y a veces hasta yo digo, caray, como que esto no lo había visto bien. Y se exhorta a uno mismo. La exhortación es para todos en general, hermanos. No es para nadie en especial. Y es por eso que todos, si todos tenemos la esperanza de ver algún día a nuestro Señor, hermanos, todos. Por eso dice el apóstol Juan, y todo aquel, todo aquel que tiene esta promesa, el hecho de ver al Señor algún día, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Todos tenemos que, hermanos, mantenernos en la santidad de nuestro Dios. Cada uno en lo personal tiene que autoexaminarse, como lo miramos en la mañana. En 1 Corintios capítulo que era 13, ¿verdad? Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Es una cuestión muy personal. Entre cada uno debe de darse cuenta. ¿Por qué? Porque cada uno va a responder a nuestro Dios de lo que haya hecho aquí en la tierra, sea bueno, sea malo. Eso lo dijo Salomón allá en Eclesiastés capítulo 12, los últimos versículos. Romanos 2:7, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso esto meramente es personal y es para que todos en lo personal meditemos. Cuando yo me bauticé, hermanos, como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pablo sentía eso, hermanos, sentirse crucificado con el Señor, comprometido completamente con el Señor, que ha muerto al pecado, y eso lo mismo deberíamos de sentirlo todos nosotros en general. Y no solamente eso, con el deseo de vivir conforme a la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nuestra vida, hermanos, tiene que estar centrada en la palabra de nuestro Dios, en la doctrina del Señor. El vivir conforme a la fe, vivir conforme a su palabra, a su doctrina, como claramente lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, versículo 19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo se bautizó, lo hizo dispuesto a seguir fielmente a la sana doctrina del Señor. Claramente lo estamos viendo ahí, cuando dice, y lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, dice. Mis hechos, mis obras, mis pensamientos, todo va en armonía con la doctrina del Señor. Por eso, hermanos, aún nosotros como congregación, antes de dar un paso en cualquier actividad, consultemos a nuestro Dios si Dios aprueba esto o no lo aprueba. O en lo personal también. Cuando vamos a hacer planes como familia, póngase en oración a nuestro Dios para que Dios le ayude a recordar su palabra y le aumente en sabiduría y puedan tomar sabias decisiones que vayan de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Por ejemplo, a veces cuando uno sale de vacaciones o cuando uno sale a otro país, ¿qué es lo primero que tenemos que averiguar?
a ver cuánto sale el vuelo del avión, a ver cuánto sale el pago del hotel, a ver cuánto sale esto, cuánto sale aquello. ¿Y la iglesia qué? ¿Y el día del Señor qué? ¿Lo dejamos para el último? A ver si lo encontramos, a ver si hay algo. Tiene que haber una. Lo dejamos aquí a la aventura. Es lo primero que debemos de considerar siempre. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo primero que debemos de procurar. Si es que en realidad, hermanos, nos interesa la voluntad de Dios, si es que en realidad nos interesa el deseo de Dios. El mundo está lleno de eso. A la gente no le importa lo que Dios dice. A la gente no le importa lo que Dios piensa. Simple y sencillamente viven su vida conforme a su corazón, conforme a su placer, conforme a sus hechos. No le importa lo que Dios dice. ¿Qué era lo que decía este gobernante Pilato ante nuestro Señor Jesucristo? Cuando dijo, ¿qué es la verdad? No está preguntando sobre, oye, a ver, dime, ¿qué es la verdad? No está en un signo de interrogación, sino en un signo de exclamación. ¿Qué es la verdad? En estos tiempos, ¿a quién le importa la verdad? Mírate, te están crucificando. No les importa la verdad en ti. A ellos lo único que les importa es matarte. Muchos gobernantes en aquel tiempo llegaban a ese lugar, hermanos, porque eran corruptos, porque obtenían puestos políticos por las influencias, por el poder, por el dinero, por la corrupción. Es como hoy en día. ¿Qué es la verdad? Ciertamente a mucho mundo no le importa la verdad, pero a usted y a mí nos importa, hermanos. Y si nos importa es porque nos interesa vivir conforme a la verdad de Dios. Amén. Dios quiere, mi hermana, mi hermano, que a través de este tema usted haya comprendido cuán importante y cuán valioso ha sido su conversión a Él. Recuerde que si usted está ante su presencia disfrutando este privilegio, fue porque hubo un alto costo. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz para redimirnos de todo pecado. Ese fue el costo. En Hechos capítulo 20, versículo 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Su salvación tuvo un alto costo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de Cristo mismo fue derramada para limpiar sus pecados y los míos. Mire lo que el Señor fue capaz de hacer por usted y por mí. Por eso consideremos, hermano, lo que dice el Espíritu Santo. El que, como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Algo horrendo, como tan horrendo la muerte de aquellos jóvenes que se burlaban de Eliseo. Pelón, 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 le gritaban y se burlaban de él. Y Eliseo se volteó y los maldijo. Y dentro del bosque salieron dos osos y a todos ellos los despedazaron. Murieron despedazados. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso dice en lo que sigue lo demás: el que viola la ley por el testimonio de estos testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare la sangre de Cristo y tuviere por inmunda la sangre en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo?
No, hermanos, seamos inteligentes, seamos sabios. No arriesguemos la salvación por algo tan insignificante, por algo tan inútil, por algo tan, ¿cómo se le dice? Tan fugaz. Que como tan fugaz es como cuando entra un meteorito, ¿cómo se le dice? Cosa que traspasa las atmósferas del mundo, se prende, paz. Así es nuestra vida, mi hermano. Tan fugaz, tan rápida que no nos damos cuenta. Ahorita estamos, mañana quién sabe. Pero de que vamos a estar en un lugar en la eternidad, lo vamos a estar. De usted depende, mi hermana, mi hermano, en qué lugar en la eternidad, si con Dios o en el infierno. Uno elige. Dios les bendiga, mis amados hermanos.